¿Cuál es la versión de tu patrocinado, este chico 21 años, que a bordo del buquebús le dice, contame el antes y el después, tengo coronavirus al capitán? Mira, yo te voy a contar pasos, porque acá ha habido una desinformación absoluta de todos los que salieron a hablar, criticar. Ahora veo una demanda de la municipalidad y no conocen la verdad, porque no lo escucharon a él. Es decir, y es inocente, hay un principio que lo tutela y no conocen qué es lo que pasó. Y te lo voy a pasar a explicar en bloques. Este chico estudiaba en la universidad en un intercambio en España. Cuando España no estaba bien, toma recaudo, se va a París. Y en un momento dado empieza a decirle a la familia, volvé. Él hace un viaje donde logra llegar a Uruguay. Uruguay, donde estaban otros amigos del colegio que también habían estado estudiando y todos logran llegar a Uruguay. En Uruguay se cuidan, se preservan, están en una casa, juegan al fútbol, se sienten bien, toman recaudos, se hacen análisis, empiezan a venir los resultados y le dan todos a los primeros chicos que están bien y se sienten perfectos, ninguna previsión de un síntoma. Y acá lo más importante, quieren llegar a la Argentina porque se está cerrando la frontera argentina. Los padres que le dicen vuelvan para nuestro país. Y acá viene algo medular, que es la consulta al consulado argentino. Sí, te hago un punto ahí. Vuelvan, están autorizados a volver. Desde que llega Luca y el resto de los chicos de París o de Madrid, donde fuera, ¿pasaron los 14 días de cuarentena? Estuvieron 2 días y no estuvieron en una situación de cuarentena. Estuvieron 2 días tratando de volver a la Argentina para meterse en su situación de cuarentena. Estás hablando de otra ley en Uruguay. Entiendo. Ellos querían llegar desesperados, chicos de 21 años, por sus padres, vuelvan a la Argentina. Consultan al consulado, ya vuelvan a la Argentina, les dice el consulado. El consulado les dice, vénganse. El consulado funcionario público argentino, vuélvanse a la Argentina y hasta les dice, hay barco hoy, un avión o vayan a Paysandú y cruzan caminando, pero vuelvan a la Argentina. Eso le dice la autoridad, el Estado argentino. Entonces los chicos se suben al barco, siempre sintiéndose perfecto. Imagínate vos que nunca se representaron que este chico estaba en una situación... Nunca una línea de fiebre. Pero nada, si no estuviese estado con los amigos, si no se hubiese subido un barco, ni siquiera una sospecha de que podía haber algo. Y este es un delito doloso el que le imputan. Es decir, yo sé, tengo conciencia, o dolo directo, o tengo la posibilidad, la previsión de lo eventual que nunca la tuvo. Entonces, se sube al barco y a la hora 19:19, creo, tengo el WhatsApp, me lo mandó ayer el padre. Le llega el mensaje y le dicen, y lo primero que hace, capitán, me acaba de suceder esto. Es decir, más previsiones no pudo tener. Los otros 4, creo que son 5 los amigos. Son 5 los chicos. ¿Y los otros 4? Los otros 4 están bajo custodia, son parte de estos chicos que están ahora en el agote sometidos a examen. ¿El delito, la figura exacta cuál es? La figura que le endilgan es la propagación dolosa. Dolo eventual, estamos en la zona más difícil del derecho penal. La diferencia entre el dolo eventual y la culpa, sin representación. Yo creo que no hubo ningún acto ni de dolo eventual, porque te exige algún tipo de previsión, yo sé que está pasando esto y lo asumo, actúo con voluntad, a una culpa inconsciente, que es, yo lo asumo. Para acá no hubo ningún tipo de asunción. Ahora, vos te das cuenta que ahí después se desencadena, Nacho, Javi, una catástrofe para 299 personas más a bordo, que son los que están ahí. Están todos en cuarentenados en el Hotel Panamericano. Que de paso le van a meter una demanda por $700.000 que implica todo la esto. Municipalidad que no conoce el caso, no conoce qué dijo el chico, no está informada, pero simbólicamente está fenómena. Salimos a demandar al chico por todos los gastos, pero que lo escuchen al chico primero, pero y que vean las pruebas. Disculpa, pero el chico Luca recibe por WhatsApp el resultado. Sí. Yo tengo ese WhatsApp. Es un caso un poco inédito en el mundo. En el mundo, en medio de una pandemia, que recibas el resultado por WhatsApp. Sí. En general es personal, te citan, te van a buscar. Sí. Acá se dio así, está documentado y está bien, pero entendés que es el único caso en el mundo en donde pasa eso. Es difícil de creer.
Bueno, pero está el documento. Y se lo hizo está la sin médica. síntomas al examen. Se lo hizo sin síntomas simplemente porque dentro del equipo de padres eran responsables y dijeron, veamos los chicos. Claro. Algunos recibieron el examen antes, negativo, y este chico lo recibe. ¿Qué hace? Lo más correcto del mundo, capitán, acaba de suceder esto, no lo puedo creer. Entonces el delito doloso o culpa con representación, que es un delito muy menor del código, yo no lo veo. Yo quiero decir algo que respecto del doctor Cuño. Esta mañana nosotros hablamos en exclusiva con el padre, salió al aire en la radio y dio esta explicación. El WhatsApp existe, lo tengo acá en mi teléfono. ¿Cómo se hace en la Argentina? Cuando me dan el diagnóstico coronavirus, ¿me hacen ir hasta el Malbec? ¿O me hacen ir hasta la institución médica? ¿Cómo funciona? No. Digamos, si el caso no es grave, si no es de gravedad, que no requiere asistencia, de ningún modo. El aislamiento es en el domicilio y si es positivo, queda en el domicilio. Pero digo, ¿cómo te notifico? Ignorante total, porque yo cuando voy a hacer el hemograma para el chequeo todos los años, sí lo puedo ver por mail. O sea, entras en una página web, el laboratorio te lo muestra. ¿Esto es igual? Es similar, sí, o por mail o seguramente se comunicarán vía telefónica. Así sea positivo, doctor. Sí. Incluso esto es Uruguay, ¿eh? Es decir, él se hizo el examen en Uruguay por precaución y el resultado se lo mandaron según la técnica uruguaya. Claro, lo que pasa es que evidentemente eso fue ese testeo fue voluntario, digamos, no fue el sistema de salud, sino que fue voluntario. Yo no quiero ser un paranoico. Privado, inclusive, claro, sí, yo no quiero ser un paranoico, Doc. Pero fui acusado, porque desde el primer programa que empezamos aquí yo dije, tomemos medidas más severas, me apoyaba en testimonios como el doctor Camburián, tomemos medidas más severas, y hoy dicen, la verdad nos equivocamos, los que decían, esto es un invento chino, es la mafia china que abrió una heladerita y el virus salió caminando con las patitas para comprar las empresas, ahora estamos todos creo que con el temor del caso. Hay un chico, un hombre de 21 años arriba del buquebús que tiene coronavirus. ¿Qué potencialidad de contagio tiene sobre el resto de los pasajeros? Lo sabemos porque el Diamond Princess es una situación bastante parecida. El buque que estuvo frente a la costa de Japón, ¿sí?, con casi 3.700 personas entre pasajeros y tripulación, y hay 700 y pico, algo así como el 20% de todas las personas que estaban arriba del barco que lo adquirieron. O sea, si hay 360 personas... No podemos decir si eso es un número que se va a replicar siempre igual, pero en ese barco, que es una comunidad cerrada, un barco tiene características especiales, barandas que todo el mundo toca, claro, etcétera, etcétera, el 20% de las personas que estaban en el barco lo adquirieron, y vieron que cuando vemos la tablita de la Organización Mundial de Salud, el Diamond Prince aparece ahí. Hubo un número muy bajo de muertos, pero definitivamente hay gente que tiene riesgo. Hay una diferencia entre un buquebús, que vendría, no sé si de Montevideo, de Colonia, no estoy al tanto. ¿De dónde venía, Mariano, el buque? El buquebús venía de Colonia llevando gente que venía de Europa. Ok, pero lo que me refiero es que el buquebús demora... o sea, una bomba perfecta. Y hasta ahora hay solamente 4 casos sujetos Claro, pero el buquebús de Colonia a Buenos Aires demora 45 minutos. Claro. Y por ahí no es del todo extrapolable a lo que sucede, claro, en un lugar donde hay fiestas a la noche y la gente baila y la gente se toca y se abraza, que un breve viaje en buquebús. Claro. Quiero decir que este es el WhatsApp al que hacía alusión recién el doctor Cuño Libarona, que es el laboratorio de análisis clínicos. Yo no lo alcanzo a leer porque está muy chiquito, acá en la pantalla se ve con distorsión, pero que concretamente se le manda a esta hora, a las 19:29, que estaban en navegando. Exactamente, estaban llegando a la Argentina. Y que ahí le dice, si ustedes lo ven, señor Luca, hemos tapado el apellido, aunque ya se hizo más que público, hemos querido comunicarnos con usted, estamos enviando el resultado del coronavirus para su conocimiento, el mismo ha sido positivo. Luis, ¿vos te crees que este chico o los amigos, si él hubiese tenido la representación de esto, hubiese estado con los amigos, o los amigos hubiesen seguido con él, o él hubiese ido inmediatamente, si fuese malo, a ir a decirle al capitán, capitán, sucedió esto? Este chico no dice nada y se va a su casa y no hubiese salido a la luz. Él procedió con total transparencia, procedió con total inocencia, igual que los amigos estando juntos. Jamás se representaron la transparencia. Estoy dispuesto a tomártelo, inocencia no necesita. O sea, vos lo que me decís es, si él sabe que se quiere escapar, como fue la primera versión, el tipo se quiere escapar con el virus, no le dice nada al capitán. Pero nunca se quiso escapar de ningún lado, todo lo contrario. Estaba tratando de llegar a su casa desde Europa para poder someterse acá en la Argentina a la curación necesaria o el aislamiento necesario. Ahí no sé cómo lo ves, Gustavo, pero a mí me parece que hay un plazo que es central, que es el de los 14 días. Si no pasó 14 días en Uruguay,
Sí, no, a mí, la duda, que a lo mejor la quería compartir con los médicos, no tienen por qué saberlo porque es de Uruguay, pero digo, un laboratorio te comunica que tenés o sos portador de una enfermedad que es contagiosa, que tiene todo esto y nada más. Esto o depende, tiene que girarle la comunicación a la autoridad competente. Depende probablemente de la modalidad en que se testea en el país. Podemos ver distintos extremos. Corea fue un país que hizo testeo masivos. Sí. Les fue muy bien. Por la calle incluso, ¿no? Y tenía vagoncitos en la calle donde personas que gozaban de pleno estado de salud decían, venga y testéese. Detectaron una enorme cantidad de personas con muy pocos síntomas, sin síntomas. Muchos jóvenes, todos decimos, qué poca mortalidad en Corea. En realidad porque no veían la punta del iceberg, que tal vez es lo que ve Italia. ¿Cómo puede ser que en Italia murieron el 7% de los afectados y en Alemania el 0.3%? Italia 7%. Probablemente si vemos la punta del iceberg o vemos el iceberg. Si el sistema de salud funciona muy bien y tiene capacidad de recibir a esas personas que, como se planteaba hace un rato, llegan en urgencia. Y por eso esta idea de aplanar la curva, un tema que no sé si todo el mundo entiende y vale la pena analizarlo. ¿Cuál sería una curva riesgosa? Que de pronto en un día lleguen 1000 personas graves al sistema de salud, sube la curva, desbordan el sistema de salud, claro. No hay camas en terapia ni respiradores. Aplanar la curva es evitar o enlentecer la transmisión y figuradamente que en vez de 1000 personas en un día, durante 10 días lleguen 100. O sea, va a haber 1000 van a llegar. Probablemente ayúdame, Nacho, vos tenías la curva de cómo fue la progresión desde el primer caso de marzo, sí, ¿no? Sí, Luis, le quiero agregar algo de lo que dijo el doctor y después paso a comentarte lo de la curva. Sí. Que no el tema es lo que no se analizó. Acá, desde el primer caso hasta el momento, se analizaron solo 924 casos. 924 casos desde el primer caso hasta el día jueves. O sea, esto es dato al día de ayer, 924. 158 te dan positivos. El problema es que si vos tenés dolor de garganta, tenés tos o tenés fiebre, a vos te hacen dos preguntas. Te dicen, ¿viajaste? Si vos respondés que no, te preguntan, ¿tuviste contacto con alguien que esté infectado? Claro. Si vos decís que no, te mandan a tu casa. ¿Por qué? Por la falta de reactivos. Eso es hasta el momento. Cuando se habilite otros centros, además del Malbrán, van a empezar a aparecer más casos. Carlos, ¿va a haber detección en la provincia de Buenos Aires, en otros institutos? ¿Cuándo en ese caso? Sí, estamos trabajando ya con el Malbrán, con el Ministerio de Salud de la Nación, para habilitar rápidamente cuatro lugares para hacer los análisis a partir de tecnología PCR. ¿Y cuándo arrancarían? Hoy estuvimos hablando con el ministro de Salud nuestro, Daniel Goyán, que estaban ultimando detalles. El problema, justamente como decía Nacho, son los reactivos que estamos tratando de conseguir y hay que validarlos científicamente. Porque, pues es que la impresión que yo tengo, y corríjanme, doctores, quiero decir, es que entre, yo me sumo la dura Camburián, poca gravedad que le estamos dando como ciudadanos a la cuarentena. A mí me parece que la cuarentena es otra cosa. ¿Querés que te diga algo, Luis? Sí. Yo me sumo también. Y él los calificó, y no fue exagerado, de delincuentes. Porque hay una norma, que es el artículo 205 del Código Penal, que la invocó el decreto, que consiste precisamente en violar las medidas por la autoridad competente para impedir la propagación de epidemia. Entonces, los señores que describieron que están haciendo el asado o que están jugando a la pelota, están claramente violando el artículo 205 del Código Penal, que tiene una pena de 6 meses a 2 años de prisión. Entonces vos me decís, en esos casos no cabe duda de que estos señores son unos delincuentes. Y vos decís que en el caso de tu defendido, no. Pero él no violó nada, él lo que estaba haciendo, él nunca se imaginó esta situación. Pero si, se hizo el análisis. Pero se lo hizo porque, te digo por qué. ¿Cómo va a subir al barco habiéndose hecho pero se lo hizo, te digo por qué. Sin esperar el resultado. Que se quede en Uruguay. No, pero sin saber el resultado, ¿cómo se va a hacer el análisis? Pero se lo fue a hacer, te digo por qué. ¿Cómo se va a subir al buque habiéndose hecho el análisis sin el resultado? Pero además, otra cosa, me escribe un colega uruguayo que nos están viendo desde allá y me dice, acá en Uruguay el protocolo no es el que estamos expresando que hizo este chico. El protocolo uruguayo es tanto o más férreo que el argentino. Con lo cual, me quedan dudas respecto a esta historia. Un análisis privado
privado. Pero hay un protocolo público. Acá también podés ir a una clínica. Él estaba volviendo a la Argentina. No, Y en todo caso lo que hizo fue incumplir la disposición uruguaya. Él lo que hizo era venir a la Argentina para someterse a la ley argentina y cumplir el protocolo argentino. De precaución, los padres dispusieron, háganse un análisis privado. Y se hizo un análisis privado. En otro contexto no se lo hubiesen hecho. Digo, de los 400 que estaban en el barco, no se lo deben haber hecho. Pero Doc, no estaba del otro lado del continente, estaba acá enfrente, no podía haber Pero esperado un cerraba la poquitito más. Argentina. Le cerraba la Argentina esa noche. Pero no, La autoridad le dijo, venite a la Argentina. Están autorizados para irse a la Argentina. Eso se lo dice la autoridad del Estado argentino. A mí me parece que, corregime si me equivoco, Mariano, no es verdad que se cerrara la Argentina. Se cerraba la Argentina para los extranjeros. Claro. De hecho, hay argentinos dando vueltas por el mundo que van a entrar Está bien. previo Contexto, cumplimiento de la cuarentena. O sea, no es que a ellos le dicen, quedan un avión, 2 barcos, y si no que se vaya caminando por Paysandú porque cierra. Están autorizados que ¿Eso se está vaya. documentado? Está documentado. O sea, tenés la comunicación de WhatsApp. Tengo la comunicación de que el consulado dijo vengan. Con título consulado argentino, hablando con uno de los padres que le dice, están autorizados que viajen. Pero sabía el consulado el cónsul argentino que se había hecho la prueba del coronavirus. Sabía absolutamente todo. ¿Estaba notificado? No mandó una carta documento. En ese momento no. Pero hay testigos que saben eso. Hay 3 personas que hablaron con el consulado argentino informándole de la situación y que le dijeron vuelvan para la Argentina. Y se lo hicieron como no se lo deben haber hecho los 400 que estaban en el barco. ¿Por qué? Porque estos chicos tuvieron facultativos cercas que le dijeron hagamos los análisis privados. Doc, los que están en el hotel, les recuerdo por si no lo saben, que la autoridad sanitaria local decidió alojar a todo el pasaje del buquebús en el Hotel Panamericano y en otro hotel más. El Escorial. El Escorial, exactamente, gracias. ¿Se la van a tener que bancar 14 días ahí en cuarentena? El tiempo de incubación conocido es hasta 14 días y probablemente lo que puedan hacer, insisto, no es lo mismo un viaje en buquebús de 45 minutos donde haya personas, muchas, que probablemente no definan una situación de lo que se llama contacto estrecho, porque no hayan ni siquiera estado cerca de ellos. Así que creo que probablemente eso se pueda pulir un poquito más. Pero quería volver a un tema que tocaste hace un momento. Y estamos cumpliendo este aislamiento que es muy importante, obligatorio, social. En los próximos días van a estar llegando miles de argentinos. Muchos de ellos que vienen de países con circulación del virus, Europa, Estados Unidos, Río de Janeiro, y ellos pueden seguir importando casos. Si todos debemos cumplir este aislamiento, estos argentinos que están viniendo es clave que lo hagan. Pero yo te digo, no sé si, perdón que lo produzca así al aire, pero digo, envié la producción de un canal colega de Rosario, del Canal 5 de Rosario, acaba de llegar un micro diciendo que venían de Arequito, es largo el video, y se ve a un grupo de 40 personas diciendo estamos llegando de Arequito, provincia de Santa Fe, y cuando empiezan a averiguar venían de Camboriú y mintieron la procedencia para poder pasar. Digo, esto es lo que a mí me impresiona, que en realidad ya lo hablamos con Enrique de Rosa, ¿qué cosa pasa? Hay otra situación que es muy desagradable y sé que es muy impolítico lo que voy a decir. Hay 15.000 argentinos en el exterior que van a llegar porque Aerolíneas Argentinas y también el Estado ha decidido que algunas otras aerolíneas los traigan y va a llevar un tiempo. Ahora, el 90% de los 15.000 argentinos que están en el exterior viajó cuando la pandemia ya se había lanzado en el mundo. Entonces digo, alguna vez vamos a tener que hacernos responsables de los actos propios. Si yo, por lo que sea, porque es la primera vez que viajo a Europa, porque no quiero perder el pasaje, porque me gusta viajar, me voy en medio de la pandemia, no puedo estar a los gritos de que me repatrie el Estado, pero me parece que la prioridad hoy es otra. La prioridad es garantizar los respiradores, garantizar que los pacientes que están acá, digo, si te fuiste de viaje sabiendo que había una pandemia en el mundo y ahora bancala, es posición personal, no compromete ni a esta empresa ni a este programa. Pero digo, no sé, Carlos, ¿cómo lo ves? Por supuesto, cuando yo planteaba el cierre de las escuelas era no era el momento. Cuando planteaba la cuarentena obligatoria era una locura. Ahora tenemos la cuarentena obligatoria, nos costó bastante tiempo, digamos, llevó un tiempo hacerla y ese tiempo es un tiempo vital. Si hoy no la cumplimos, la verdad es que, discúlpame, corre por mi cuenta, somos unos boludos. Bueno, yo dije hijo de puta en Infobae, me cupo el análisis. Sí, Javi, perdón, enseguida vos, Gustavo. Sí, porque me parece que acá es importante que la gente entienda que nuestra cultura transgresora ya la vemos
de los lugares donde culturalmente nosotros hemos mamado esa transgresión. Italia y España. Sí, claro. Sí, claro. Es un desastre lo que está pasando en Italia y en España. ¿Hace falta que se lo digamos? ¿Hace falta que le mostremos, como vi hoy en A24, la cantidad de cajones, de ataúdes que diariamente están en Italia porque no dan abasto a enterrar gente? ¿Hace falta? No es Singapur, no es la loma del culo. Es Italia, es España. ¿No entendemos eso? Que es un vamos poco hacia el eso. planteo que hacía Leopardo recién, o sea, que parece que solo nos impactamos con la imagen Es tremenda. Sí, increíble. Gustavo. No, digo, la realidad es un poco, me parece en algunos aspectos más compleja. Así como en el tema, todos desearíamos que la sociedad fuese como una suerte de máquina en la cual vos desenchufás y para y se congela, pero las sociedades no funcionan así. A todos nos hubiese gustado que a las 0 horas de hoy cada uno se hubiese quedado en su casa, pero hay una inercia que no la parás tan fácil, yo creo que en ningún lugar del mundo. Lo deseable es siempre pedir más y está bien, pero reconocer eso. Y respecto a los argentinos que hay en el exterior, posiblemente muchos se hayan ido de vacaciones a lo mejor hace pocos días y es una situación, pero hay otros que se fueron por trabajo, por estudio hace meses y quieren regresar, tienen que regresar. Entonces me parece que hay que contemplar estas posibilidades. Pero tiene que, ¿sabés qué? Aprendimos, y vos que sos un hombre experto en esto, que las necesidades son infinitas y los recursos son limitados. Entonces, con esta necesidad de que vuelvan, habrá que verlo con los recursos que tenemos.